Coquimjiba. Hola chicos, buenos días, bienvenidos a nuestra cocina y bienvenidos a Coquimjiba. Estamos aquí hoy, es viernes, por fin, no tengo que ir al trabajo, puedo dedicarme a esto que es lo que más me gusta en la vida. Estamos aquí para dar secuencia a nuestro proyecto de Chef por un Día, invitando amigos que nos van a preparar sus recetas especiales, propias o de las madres, de las abuelas, de los tíos, de los abuelos, de quien sea. Y entonces hoy vamos a hacer una cosita especial de una amiga del corazón que nos conocemos hace poco tiempo en la escuela en donde practico alto rendimiento y Swastika Yoga de Rose Method. Con vosotros nadie más que Lula del Amo. Mira a la mujer, por favor, mira a la mujer. Por la invitación. Gracias a ti Muy por estar emocionada aquí. de estar aquí. Ponte de este lado, por favor. Y entonces, Lula, cuéntanos por qué estás aquí, qué es lo que quieres hacernos. Pues muy emocionada con esta invitación y hemos rescatado una receta de familia. Hemos buscado ahí algo que fuera de acuerdo con este programa maravilloso de Jiba. Muy bien. Y vamos a hacer una tarta de maíz. Ole, una tarta de maíz. En Una plan tarta así de maíz como... de la mama. ¿sí? De la mama, Me ok. recuerda mucho Así. los sabores de la infancia. Mi madre me hacía esto pues siempre para conmemorar fechas especiales. Me preguntaba, pues, ¿qué te apetece comer hoy? Y yo le decía, mamá, esa torta de maíz está muy buena. Qué bueno. Estas recetas son tan especiales, nos merece mucho la pena revivirlas, rescatarlas, registrarlas. Igual por aquí se quedarán guardadas para todo siempre, ¿no? Ojalá nos salga bien, ¿no? Claro que sí. Vamos a probar porque estamos improvisando un poco. Vamos a hacer una licencia poética. Me encanta. Pequeñas adaptaciones. Cuéntanos entonces, Lula, ¿qué es lo que vamos a necesitar? A ver, entonces, para la masa necesitaremos un poquito de harina, 3 tazas. Vamos a usar mantequilla y un huevo. Luego un poquito de agua para darle la liga y el sal le vamos metiendo ahí a la medida del gusto de nosotros, ¿no? Ok. Y luego para el relleno pues tenemos las mazorcas de maíz, la cebolla tierna, el pimiento, un poquito de cebollino y por encima luego le vamos a echar este queso parmesano para gratinarlo y que quede con una capita así más crocante, más crujiente y con mucho sabor. Pinta muy bien, porque ya sabes que a mí me gusta mucho el maíz, porque como buen goiano, yo soy muy fan del maíz, como buen brasileño, todos nosotros los latinoamericanos, los americanos en general, no somos muy fans del maíz. Hay una cosita, por favor, dile a los brasileños que las leyendas están en portugués. Todas as legendas desse maravilhoso programa do Coquimjiba estão em português. Muy bien, muy bien. Aqui embaixo você vai ver tudo em português. Sim, né? Lembrem disso, está sempre aí embaixo, a gente sempre coloca as legendas em português. Então, vamos al lío? Vamos a eso. Vamos. Vamos a empezar entonces, señorita. Tenemos aquí la taza, vamos a utilizar una taza como esta de café con leche, que hace siempre más o menos 180 gramos de harina, va por ahí, 180 mililitros de agua, de aceite, más o menos ahí. Y como somos cracks en improvisar en las cantidades, ¿no? Trabajamos con el ojómetro, ¿no? Eso es. Vamos, ponemos las 3 tazas de harina. A ver, vamos con la primera. Tampoco la chafamos mucho porque la dejas así suelta, ¿sabes? ¿No? Sí, esto. Uno. La segunda. Le pones cariño también a la taza, no solo harina. No solo harina, amor, ¿no? ¿Verdad? Claro. Amor. Amor, 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 amor. Ya verás que Cocinar para el corazón. hará toda la diferencia. Así. Y la tercera. Y la tercera, muy bien. Ahí la tenemos. ¿Y ahora? Pues ahora le ponemos el trozo, nuestra ración de mantequilla, que se la voy a cortar un poquito más
para que nos sea un poquito más fácil de hacer toda ¿La mezcla? la mezcla. Ok. ¿Y vas a meter tus dedos ahí? Sí, ¿no? Te vas a sacar los anillos, ¿no? Okay. Vale, aquí lo que mande el chef. Aquí lo dice todo el chef. Y tampoco se cortan los huevos así como tú. Hazlo a tu manera. Ya está. Muy bien. ¡Wow! Yeah. Déjalo aquí. Ya. ¿Y ahora? ¿Empezamos? Claro. Manos a... Vamos al lío, chicos. Una masa, como diríamos No, me en saco los Brasil. anillos. Eso. Sí, ¿no? Claro, por eso te he preguntado antes. Te vas a quitar los anillos, ¿no? Porque si no... Aquí es muy profesional la cosa. Bien. Muy bien. Esto, mi madre también me llamaba, era la parte que más me gustaba hacer cuando era pequeña. Mete la mano en la masa. Meter la mano aquí. Muy bien. Vamos, yo creo que sí, podemos echar un par de cucharadas de agua, ¿no? Sí. Para que se acabe de ablandar. Como veis, la masa está casi al punto, pero a veces, dependiendo del tamaño del huevo, no hace falta agua. Pero como era un huevo mediano, pues sí, un poquito de agua le irá bien. Y ahora se acaba de ligar y ya la podremos estirar. Sí, y así usamos también los truquillos de la mamá, ¿no? Eso es. Como veis, ya tenemos la masa. super masita Con una super textura. que ha hecho nuestra Lula del Amo para que podamos hacer functional training. Tum, 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 así. Pero me gusta mucho cuando es de un lado a otro, que se hace tum, ta, pa, pa, Todo sincronizado. Vamos allá. A ver, a ponerlo aquí en la... ¿Cómo es esto? ¿La horma? En la bandeja. En la bandeja. Ok. Le gusta sufrir, ¿no? Espera un momento. Para eso tenemos al super chef. Para eso tenemos los profesionales que vamos siempre echando leches por todos los lados con prisa porque falta media hora para abrir. Y tenemos que ir avanzando. Una tarta para la mesa 2. Podríamos usar también un rollo. Un rollo para abrirlo. Un rollito para abrirlo, pero sería más fácil. Pero vamos aquí a darle eso fuerte. Y que quede siempre, intentar dejarlo igualmente plano por todos los lados, Por todos ¿no? los Para lados. que no quede ni Sí. grueso por un sitio, Sí. ni muy planito por otro. Que esté distribuida de una manera uniforme por toda la bandeja, ¿no? Exacto. Ok. Así es. Si os acordáis, hemos hecho una masa de quiche hace unas semanas. La quiche au fromage, que está la etiqueta aquí arriba, la podréis ver, que es una masa bastante parecida. Las medidas calculadas porque era una receta de cordon bleu y esta de aquí es de la mamá de Lula. Habrá que probar de todas. Habrá que probar de todas, pero es el mismo tipo de masa, que puede ser una masa salada. De hecho, hemos puesto un poquito de sal en esta masa, ¿vale? Porque la mantequilla no era suficientemente salada. Está bien que haya un poco de sal, que no se, la masa se queda un poco insípida. Y acabamos de estirar eso de aquí. Y luego vamos a cubrir también las laterales y las vamos a hornear. Nuestro Master Super Chef nos ha dado una tip, que es coger un tenedor pequeñito, muy delicado, y darle por encima de la masa para que chafarla un poquito y que quede con una forma un poco mejor a la hora de ponerle todo el relleno, ¿verdad? Y el dibujito así de la marca del tenedor que queda bonito. Y además de eso, el truquillo de le pincharemos un poquito la masa por debajo con el mismo tenedor para que no se infle demasiado la masa, porque eso no nos interesa.
Eso, muy bien, me gusta lo de no nos interesa. Lo he aprendido contigo, ¿eh? Porque veo todos sus programas. Una cosa que nos estamos olvidando. Suscripciones, por favor, aquí abajo. Dale like y me tengo que deciros una cosa. Esta linda mujer ya ha hecho de nuestras casi 30 recetas que tenemos subidas al Instagram, al YouTube, ya ha hecho como 25. Seguro. Y no estaba suscrita al canal hasta hace 3 días, 2. Entonces, por eso, suscripciones, por favor, porque muchas veces nos olvidamos de hacerlo o no tenemos una cuenta en YouTube para poder hacerlo, pues es muy fácil. Nada más tenéis que dar una dirección de email para que YouTube os reconozca como personas con perfil en YouTube y con eso podéis venir y dar a las suscripciones y a la campanilla para activar notificaciones. Eso es muy importante para el nuevo proyecto de Cooking Jiva, chicos, no lo dejen de hacer, por favor, seguir los buenos ejemplos. Esto es. Y ahora vamos a hacer lo que me gusta hacer siempre con las masas, esas que van a servir de base para las tartas. Ponemos un poquito de papel aluminio, que lo tengo siempre en casa, nunca lo tiro, y mis frijoles de siempre, que yo los utilizo también siempre para lo mismo. Los ponemos aquí para que dé un poco más de peso y evite que la masa suba demasiado. Y en el horno durante 15 minutos. Por ahí más por o ahí, menos. ¿no? La vamos espiando igual, ¿no? Esto es, vamos espiando. Hasta ahora. Ahora Lula se quejaba aquí que alguien tiene que cortar eso. Se creía que todo venía picado. No viene todo picado. No, lo tenemos que cortar nosotros. Entonces, ya voy explicando algo. Como habéis visto, hemos puesto ahí imágenes de que estábamos los dos, Lula desgranando la mazorca con un cuchillo, como ya hemos hecho alguna otra vez aquí para algún otro plato que no me acuerdo cuál era, que usamos maíz. Dani, ¿tú te acuerdas? La hamburguesa. La hamburguesa de maíz, sí, claro, exacto. Y dos mazorcas desgranadas a cuchillo y las otras dos ralladas, porque así sacamos un poco del exceso de fibra del maíz en vez de triturar, de pasarlo por una batidora, una picadora eléctrica o una licuadora, pues lo hemos rallado. Y ahora con todo eso de aquí picadito, vamos a sofreír y cocinar el relleno, porque eso es una masa que tiene una tarta que tiene la característica de que el relleno se cocina antes de gratinar. Exacto. Muy bien. Pre-asado, ¿no? Eso es. Hemos enseñado 2 cebolletas, pero esta va a sobrar. Vamos a hacer solo una. ¡Chao! Pescado. Entonces, nuestra masa ya está hecha, ya está ahí, la dejo en el horno para que se acabe de cocinar un poquito más, pero ya está bien. Ahora vamos aquí, medio pimiento rojo, una cebolleta al final, que no hemos gastado las 2 por la cantidad que tenemos. Vamos a rehogar eso, vamos a hacer un sofrito rápido y dejamos a Lula que se ocupe de su receta. Ahora cuéntanos, Lula, ¿qué es lo que vas a hacer? Estamos entonces haciendo, ¿se puede llamar de sofrito? ¿O Sofrito, un sofrito con ya huele de maravilla. Ay, qué bueno. Huele delicioso. Delicious. El pimiento con la cebolla tierna, así un poquito para que se dore, ¿no? Sí. Una pregunta. ¿Tu madre te hacía eso allá en Argentina o en Brasil No, o aquí? Me lo hacía en Brasil, porque En Brasil. yo me fui de Argentina para Brasil cuando era muy pequeña. Ah. Y entonces he vivido la infancia en Brasil. En Brasil. Me la hacía en Brasil. Muy bien. Es que eres medio brasileña o brasileña completamente. Sí, ya tengo una sangre muy gitana. Sí. Y ahora medio catalufita también. ¿Cuánto tiempo llevas tú en Barcelona? A fin de año, 5 años va a ser ahora. 5 años. Sí. Está fresquita. Y muy contenta, ¿eh? Me encanta. Es genial la ciudad, ¿no? Muy.
Me encanta. Calidad de vida maravillosa. Me encanta la ciudad, me encanta la gente de aquí, los amigos que he conseguido aquí también. ¿Sí, no, Daniel? Mira la vuelta que da el mundo. Así ¿No? es. Acabar aquí cocinando con una brasileña nacida en Argentina. Mira tú. Qué guay. Qué ¿La guay. receta es argentina o brasileña? No, la receta es argentina porque mi madre es argentina y trajo toda su herencia culinaria de mi abuela. De tu abuela, claro. argentina. Igual que mi padre también cocina muy bien, somos todos cocineros. en Cocinillas, como decimos aquí. casa. Y Cocinitas. ya le echamos el maíz para que también se vaya dorando. Como quieras, ¿no? sí. Entonces, como habéis visto, ¿no? 2 mazorquitas ralladas, 2 sacadas a cuchillo y la vamos a cocinar con la idea de conseguir una textura que en general su madre usaba maicena para conseguir. Esperamos lograr esa textura nada más cocinando el maíz aquí. Si no llegamos a eso, vamos a sacar mano de 2 ingredientes extras, un poquito de leche para deshacer maicena para ligar el relleno. Pero tiene una pinta deliciosa. Y huele de maravilla, ¿eh? Sí. Voy a subir aquí porque no había bajado. Le echamos un poquito de sal también, ¿no? Al relleno. Sí, claro. Pimienta si quieres. También. El molinito este tuyo que no falte. Que no falte que está ahí, que te guste el molinillo, ¿no? Muy bien. Más o menos media cuchara sopera de sal. Pero eso va al gusto de cada uno. ¿Y este? El sueño que tenía era venir aquí para hacer así como hace chiqui, la pimienta. Pachi, morre de inveja, tá? Y cocina vegana en Madrid. No, cocina vegana en castellano, en español, perdón. Cocina vegana en español. Tú también, chica, que todavía no sé tu nombre, pero sé que nos seguimos. Aún no he visto tu nombre, pero sé que te gusta mucho el molinillo también. Pues, envidia, algún día vendrás aquí también a cocinar, ¿no? Lula es súper afortunada, es la primera persona que lo ha tocado. Vamos a echar leche con maicena. Hemos cogido una taza, la misma medida de harina, con leche y 2 cucharadas soperas de maicena. Lo hemos mezclado, como lo habéis visto ahí. Lo vamos a echar aquí, pero antes vamos a finalizar los ingredientes con un poquito de cebollino, con una cantidad generosa, esto me encanta, que sea bastante aromático. Y la maicena se cocina en calor. La leche tiene que estar fría, diluirla bien, porque no queden grumitos, porque si no esos grumos se cocinan y se quedarán ahí después sin deshacerse. Y ahora vamos echando poco a poco y más o menos como si fuéramos a hacer una bechamel. Y aquí vamos a conseguir que toda la masa quede ligada, homogénea y nuestro relleno ya estará listo. ¿Qué te parece, señorita? Esto peligra que queda mejor que la de la mamá, ¿eh? Cuidado, dices? mamá, cuidado, mamá. ¿Qué dices? Imposible, mejor que la de la mamá. Imposible. A ver, ¿qué es lo que nos dirá la mamá si lo hemos hecho bien o no? Bueno, tengo las papilas degustativas que aún me funcionan. Sí. A ver si me llevan a la infancia en el primer bocado o no. O no, ya veremos. Yo creo que sí. Vamos, echamos todo. Sí, ¿Qué te parece de textura? ¿Está bien? sí, está perfecto. ¿Echemos un poco más de leche o está bien así? A ver, un poquito más de leche. Te pregunto. Sí, yo le Tú pondría. sabes, no, tú tienes que decirme, no Sí. soy yo que... Sí, sí. Y yo le pondría un poquito más de leche y ya bajaría el fuego para que no se siga secando, ¿no? Exacto. Muy bien, porque me acuerdo que dijiste que era algo como cremoso, ¿no? Sí, exacto. Entonces, nada de fuego. Como veis, la textura es súper bonita, súper chula. Y no lleva huevo en el relleno. No. Mola.
Qué bonito. ¿Ya? Ya lo tenemos, ¿no? Finito, pues vamos a emplatarla. Bueno, emplatarla, a finalizarla, meter en el molde y quesito y a gratinar. Bueno, esto ahora ya lo tenemos, ¿no? El relleno está hecho. Como os había comentado antes, el papel de plata con los frijoles nos sirve para que la base de la tarta no se levante. Está casi hecha, está muy hecha. Ahora echamos relleno. Sí. ¿O vas a poner alguna cosa por debajo del relleno? Amor. Ah, amor. Por debajo del relleno, Eso, amor, ¿Sí mucho o no? amor. Esto es. Porque el camino para el estómago pasa por el corazón. Por el corazón. ¿Verdad? Esto es, ¿Sí o muy no? bien. Muy bien, muy Ay, bien, qué muy bueno. bien. Todos los programas, chicos. Y acaba de suscribirse. Yes. Yeah. Si no, no podría estar aquí cocinando. Di que se suscriban, Lula. Chicos, si no se suscriben, no tienen cómo ayudar a nuestro amigo con un proyecto tan chulo y tan interesante, ¿no? ¿Le doy? Sí. Echa. ¿Qué? Pues... ¿Te vas a acordar de todo lo que tienes que decir? Sí, Muy todo, bien. que soy alumna de primera fila. Mirad aquí este móvil. Pues aquí hemos puesto todo el relleno que hemos hecho. Nos dio en la cantidad exacta y justa para rellenar todo nuestro molde. Y ahora vamos a finalizar con el queso parmesano por encima. Así. Para que lo Chupi bonito. Qué lindo, qué lindo es. Bien distribuido para que se gratine bien y le dé ese saborcito del queso gratinado. Pues por aquí ya lo tenemos. El horno, ¿verdad? Que está en el modo solo para gratinar. Eso, muy bien. Entonces lo pondremos Qué lista ahora 5 minutitos y luego ñam, ñam. Ñam, ñam. Tiene las dos cosas, es guapa e inteligente. Qué lista es. Vamos. Esto ya está. Porque han pasado unos 15 minutos más o menos. Ha habido una llamada, el hermano, ha venido Capravo a traer la compra. La verdad sí, aquí, ¿no? Estas cosas ocurren, ¿no? No estamos en un plató cerrado, aislado completamente del mundo, herméticos. Aquí la tenéis. Está maravillosa, ¿no? Me parece. Estupenda, muy bonita. Está súper bonita. Bárbara, de verdad. Súper bonita. Ahora la vamos a dejar que repose un ratito para que se pueda sacar bien del molde. Vamos a hacer la foto para la portada y la vamos a probar. Y os vais a quedar muertos de envidia, ¿no? Seguro. Y ya me salió a la boca. Ya. Muy bien. Vamos a ello. La gloria. Qué bien que te ha salido eso, ¿eh? Sí, ¿no? Joder. La prueba real es ahora igual, ¿eh? Es ahora, el ¿no? primer bocado. Pues vamos a probarlo. A ver. Bonito está. Tú, chef. No, tú. Venga. Tú deberás decirnos qué es lo que te parece. Y ¿Cómo si está te- envenenado... La textura es súper bonita. Súper bonita. Es como una pamoña, ¿vale, goyanos? Eso es casi una pamoña. Yo cojo un cacho grande para probarlo Mira, mejor. Dani se lleva media torta. Giva, tú lo dejas. Claro que quiero. Quedó buenísima. La textura, tanto la textura de la masa como el sabor del relleno. Súper cremoso por dentro. Parece hasta como que tenga un poco de huevo, ¿no? Pero... Sí, pero no. Pero lo no. tiene. No. Mamá, aprobada la Exquisito. receta, ¿sí ¿Cómo o se no? llama tu mamá? Cristina. Cristina. Gracias, del corazón. Sí, tienes una hija que hace bien tus platos. Siéntete orgullosa, ¿no? Tengo buenos profes en casa, ¿eh? Receta linda. Súper buena. No pararíamos de comer, eso está clarísimo. Pero hay que despedirse. Suscripciones. Likes. Y comentarios ahí abajo.
si os ha gustado, si no, darle a la campanita también para estar atento a todos los vídeos. Eso es. Nos vemos a la próxima. Y acordaros, por favor, que el camino hacia ¿El estómago? el corazón Ah, pues... Pasa por pasa el estómago. por el estómago. Hombre, Lo digo tantas veces que ya no sé. Un beso muy, muy, muy Hasta la grande. próxima. Hasta Como pronto. decía Walter Mercado, con mucho, mucho, mucho amor. Lo mismo que ha puesto Lucia dentro. mucho. Mucho.